Vamos, ¿no?, al mensaje de hoy. Los cielos cuentan el firmamento de la gloria de Dios, cantábamos, y escuchaba a un muchacho decir por estos días, y no es cristiano, y dice: Dios está enojado. Dios está enojado por toda la maldad en el mundo, por tantas guerras, por tanto egoísmo, por tanta ambición de poder, y Dios está enojado. Por eso pasan también estas cosas. Vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento, y no tendría que buscar mucho. Cada uno de nosotros tuvo que pasar por esos episodios en algún momento, o quizás la pasa hoy. Y no hay nadie que no sea afectado por la dura realidad de la vida. No hay persona que diga: no, a mí no me afecta, a mí no me pasa nada. Todos en algún momento y por alguna cosa lo pasamos. Preguntábamos si algunos en el tema de la lluvia estaba bien. Bueno, gracias a Dios nadie dijo que estaba mal. Pero hablando con las personas, a todos en algún momento se les llovió en la casa. No aguanta, parece que atraviesa las chapas, parece que atraviesa los vidrios, parece que atraviesa las paredes, y de alguna manera uno tiene agua en la casa. Y mira aquellos que les pasa a veces la puerta de la casa, de la altura. Entonces surge una pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? Y nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo sirvo al Señor? Yo me creo bueno también. Y una de las preguntas más difíciles de contestar según la teología, pero a su vez la más fácil de contestar, o quizás más rápida de contestar. Y quiero contestarle hoy a esa pregunta, y es decirle: Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Esto qué significa? Que todo lo que sucede es permitido por Él. Todo lo que usted ve que sucede es permitido. Y no siempre podríamos comprender las decisiones de Él, o los por qué, o los motivos. Pero había un hombre en la Biblia que se llamaba Job. Él era un hombre justo, lo dice allí en su primer versículo, Job 1:1. Sin embargo, perdió todo y sufrió todo. Pero Dios, ¿fue Él el que lo hizo? No fue Él el que lo hizo. Dios permitió a Satanás que tocase su vida, y lo único que no le permitió tocar fue matarlo. No lo vas a poder matar, lo único que no vas a hacer. De ahí le quitó todo: la familia, los bienes, las riquezas, todo. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Fuera de todo lo material que había perdido, y lo sentimental, porque perdió a sus hijos, perdió todo. Había algo que Dios estaba trabajando en su vida, porque dice que allí fue donde el corazón de Job fue expuesto. Salió lo que había en el corazón de Job, y lo dice en el capítulo 13, versículo 15. Decía: aunque Él me matare, en Él confiaré. Mira esa declaración para estar quizás tirado rascándote con una teja, decir: aunque Él me matare, en Él confiaré. Sigo confiando en Dios. A pesar de todo, sigo confiando en Dios. En otro versículo 1:21 dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo viene de Él, todo es para Él, todo es por Él. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Él bendito. Job no comprendía por qué estaba pasando eso. No comprendía por qué Dios lo hacía transitar por ese valle de sombra de muerte, por esos peligros, por esa angustia. Pero él una sola cosa sabía: que Dios era bueno, y siguió confiando en Él. Pero no sucede así a todas las personas. No tuvo que ir muy lejos, porque a la par de él estaba su mujer.
la que tuvo un pensamiento diferente al de Job, la que tuvo un corazón diferente al de Job. Y dice en el capítulo 2, versículos 9 y 10, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Misma situación, mismo problema, mismo techo, mismos hijos, propiedades y riquezas, pensamientos diferentes, corazones diferentes. Cada uno vamos a actuar de diferente manera en la situación difícil. ¿Por qué pasan cosas malas a gente buena? Debemos recordar que no hay gente buena en el sentido absoluto de la palabra. La Biblia lo dice en Eclesiastés 7:20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Debemos concientizarnos, no somos buenos y somos pecadores. Por eso necesitamos siempre de un Salvador. Necesitamos siempre de su misericordia. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A veces queremos examinar nuestro corazón y no sé si a usted le ha pasado e intentamos decir, a ver, ¿qué hay en mí? ¿Cómo soy yo? ¿Robo? No. ¿Miento? No. ¿Hago mal a otro? No. Y nos quedamos medio ahí. Pero en nuestra ceguera decimos, yo soy bueno. Si yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántos escucharon esa frase? Pero si no le hago mal a nadie. Pero el pecado está allí en nosotros. Y quiero decirle que con el pecado va a luchar hasta el día que el Señor lo lleve. Así que esa batalla la va a tener que luchar toda la vida. Toda la vida. Así que mientras que usted luche con el pecado, usted no va a ser bueno. ¿Cómo será que ni siquiera Jesús dijo, yo soy bueno? Cuando le dijeron a él, maestro bueno, y él dijo, nadie es bueno, solo Dios. Ni siquiera él pudo decirse, yo soy bueno. Pero debemos considerar algunos puntos en esta situación de por qué pasan cosas difíciles, enfermedades, tribulaciones, desgracias o cuántas cosas que ya nos han pasado. Y hay por lo menos 4 puntos que quiero ver. Y número 1 dice, en este mundo no es el fin para los cristianos. Aquí estamos de paso. Como dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Usted, no tengo que explicarle que cuando nos vamos haciendo más grandes, hay cosas que ya nos cuestan cada vez más hacer. Que ese cuerpo que en algún momento estaba sano comienza a enfermar. Que cuesta, que ya hay más visitas al médico que a un restaurante. Y nuestro cuerpo se está gastando. Vamos enfermando, vamos muriendo. Pero nuestro espíritu va renovándose cada día. Dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Cantábamos una canción que dice que todos los males han sido para bien.
Cuando nosotros comenzamos a creer eso, que todo lo que Dios hace en nuestra vida siempre va a ser de beneficio, aunque no lo podamos entender, es cuando nosotros vamos a poder ir creciendo y avanzando, y esa gloria que el Señor pone en nosotros va a ir creciendo, porque el que no pasa por pruebas no puede crecer. Así que dice versículo 18, no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestras vistas en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las cosas de la tierra se terminan, las cosas que son eternas son aquellas que no podemos ver. Y es la que el Señor dice, pon tu mirada, pon tus ojos en esas cosas. Número 2, Dios usa las cosas malas para un bien último y duradero. ¿Cómo puede ser que Dios use las cosas malas para bien? Es Dios. Él sabe cómo hacerlo. Nosotros quizás no sabemos, pero Él sí sabe. Y usted sabe que aquellos que están criando un hijo, como una disciplina que al momento parece tan mala, ¿cómo le vas a hacer eso al chiquito? Antes en cualquier lugar una mamá le tiraba el pelo, la oreja, un buen cachetazo, un amansador en el momento. Y ahora una mamá que hace así en el público, hasta quizá la quieren denunciar. Bueno, así también es la generación que hay a causa, una generación de cristal, una generación que no soporta nada, una generación que no se le puede enseñar, a causa de madres que no quieren disciplinar a sus hijos y padres que no quieren disciplinar a sus hijos. Aquellos que han pasado por la escuela de la disciplina hoy son distintos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Señor, ¿cómo puede ayudarme? Porque muchos de nuestros hermanos están en la situación con el agua hasta el techo. Señor, ¿cómo puede ayudarme eso a mí? Perdí todo. Perdí la cama, perdí el colchón, perdí la heladera, perdí todo. ¿Cómo me puede ayudar eso? Si podría tener la palabra, se la diría. No la tengo. Pero si Dios dice que todas las cosas ayudan para bien, créalo. Créalo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tercera cosa, esas cosas malas equipan a los creyentes para un ministerio más profundo. Cada uno que ha pasado por el colegio, universidad o cualquier estudio, al final de ese estudio hay algo que se llama prueba, examen. Entonces somos examinados a ver, ya que has pasado este tiempito, ¿qué aprendiste para poder avanzar? Porque si no lo pasas no podés avanzar. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Cómo vas a aprender a pasar por una situación? Bueno, número 1, si no la pasas. Número 2, si no la pruebas, ¿cómo vas a poder ayudar a otro? Si nunca lo hiciste. A ver, te voy a ayudar a hacer un huevo frito. ¿Y sabes hacer huevo frito? No, nunca hice. No podés ayudarle. No podés ayudar a algo que no aprendiste, algo que no sabés. No podés. Entonces, por eso Dios nos hace pasar por estas cosas para que, así como Él nos consuela, así como Él nos enseña, nosotros también podamos hacer con los otros. Y muy lindo el hecho ese de que podamos orar unos por otros, porque nos necesitamos.
No estamos en este mundo para crecer en soledad, estamos en este mundo para crecer en comunidad. Estaba hablando con un hermano de Córdoba y fue él el que donó gran parte de la mercadería que traje. Un chico de Córdoba. Y me dice, disfrutando la hermandad de los hermanos. Esta palabra me llamó mucho la atención. Disfrutando la hermandad de los hermanos. Eso nos habla de comunión. Amén. Hay una frase que encontré, dice, aquellos con heridas de guerra pueden ayudar mucho mejor a aquellos que están pasando por luchas. O sea, el que ya la pasó puede enseñar a otro. Número 4, las peores cosas que le sucedieron a la mejor persona. ¿Cómo puede ser? Hay un Dios tan malo, que yo siendo tan bueno paso por estas cosas. Jesús fue el único verdadero y justo. Él fue justo, Él fue santo. No había motivo por el cual podrían haberle hecho lo que le hicieron, pero sufrió más de lo que podemos imaginar, más de lo que te podría pasar, y nosotros debemos seguir sus pasos. Dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 24, voy a leer, y dice, pues, ¿qué gloria es? Si pecamos, somos abofeteados y lo soportáis. O sea, cualquiera de nosotros haciendo algo malo, recibimos una disciplina, una reprensión, algo, y bueno, hay que bancársela. Son las consecuencias de haber hecho eso. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando usted está haciendo algo bueno, usted va a recibir críticas aún por hacer algo bueno. No a todos les va a gustar. No a todos les va a gustar lo que usted va a hacer por envidia, por crítica, simplemente porque él no lo puede hacer y usted sí. Y usted le van a pegar por eso. Pero si yo no hago nada malo, ¿por qué hay que bancársela? Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, pues por cuya herida fuimos sanados. Amén. Él no tuvo pecado y aún así llevó el pecado de todos nosotros. ¿Qué culpa tenía él? No tenía la culpa, pero él tomó mi lugar. Él sufrió por mí. ¿Sabe, mi hermano? Las pruebas, las aflicciones, los desiertos son tan temidos. Y es verdad, nadie los quiere atravesar. Porque cuando estás a la puerta de esa prueba, si vas a elegir correr para el otro lado, no entrar en la prueba. Cuando estás en la puerta del desierto, así como estuvo el pueblo de Israel al frente del Mar Rojo, detrás el enemigo y adelante el desierto, ¿qué prefiero? ¿Morir ahogado? ¿Que me agarre el desierto o que me agarre el enemigo? Y es como que somos a veces empujados para pasar a través de la prueba. Dios los libró de los enemigos. Pero en ese desierto es donde crecemos. Es en el desierto donde Dios nos habla y donde Dios nos enamora. Es en el desierto donde Dios puede mostrar su gloria. Dice en Oseas capítulo 2, versículo 14, hablando del pueblo de Israel: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto.
Pero Dios, si amas tanto a tu iglesia, ¿cómo no la traes y la llevas de luna de miel? Pero Él la lleva al desierto. Y en el desierto hablaré a su corazón. Lo leo en otra versión. En la traducción lenguaje actual dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Cuando tú te agarras de las cosas materiales o de las cosas que no tienen sentido y te enamoras de ellas, dice: donde está tu tesoro estará tu corazón. Significa que te vas a enamorar de cosas que no tienen sentido. Cuando pasas por el desierto, va a haber un solo lugar a donde puedas ir: hacia arriba. Y allí te enamorarás del Dios que Él mismo te llevó por ahí para decirte: yo te puedo llevar aún en mis brazos. En los momentos más difíciles es cuando más cerca estoy. En los momentos más difíciles es cuando tus oídos van a ser abiertos a su voz y vas a poder escucharlo. El desierto es un lugar de soledad, es un lugar de prueba, es un lugar de peligro, es un lugar donde estamos desprotegidos de todas las cosas que eran nuestra confianza, de todas las cosas que nos cubrían. Pero es el lugar donde Dios también quita nuestros dioses. El pueblo de Israel tuvo que pasar por estas plagas allí en Egipto. Tuvieron que salir de sus casas, pero era porque Dios los quería enamorar, quería sacarlos de esa esclavitud. Y esas 10 plagas por las cuales pasaban era un ataque directo hacia los dioses de Egipto, dioses los cuales el pueblo de Israel también adoraba. Los condujo al desierto, dice, para humillarlos y para ponerlos a prueba, para matarlos. No, dice, para hacerles bien. Dios no te quiere matar en medio de la prueba, Dios te quiere hacer bien. Cree en eso. ¿Cómo Dios lo hace? No sé. ¿Cuánto tiempo? Tampoco lo sé. Lo necesario hasta que la dureza de nuestro corazón sea ablandada. Hay un experimento que pasando por la misma prueba, dos cosas salen diferentes resultados. Usted pone un huevo a hervir y el huevo sale más duro. Usted pone una papa a hervir y la papa sale blanda. ¿Qué va a elegir ser? Cuando pase por la prueba lo vas a ver. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, para saber de qué estás hecho. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón cuando te encuentras solo? ¿Qué hay en tu corazón cuando te encuentras en una dificultad? ¿Qué hay en tu corazón cuando estás en una fiesta? ¿Qué hay en tu corazón cuando tienes la posibilidad de una tentación? ¿Qué hay en tu corazón? Si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tu padre la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabe? Cuando Dios tiene en reserva gracia y misericordia para alguno, los conduce primero al desierto. No le tengas miedo al desierto. No le tengas miedo al sufrimiento, no le tengas miedo a la soledad. No le tengas miedo al ser apartado un tiempo por Él. Porque Él, cuando te aparta, es para que puedas conversar con Él.
para que Él pueda conversar contigo, para que tus oídos sean abiertos, fuera del ruido de este mundo, fuera de la aflicción, fuera del apuro, para abrirte tus oídos a la enseñanza y a la disciplina, para conocerte y para que le conozcas. Dice en Deuteronomio 8, 15 y 16, porque te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Porque te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote nuevamente, dice, para la postre hacerte bien. Todo ha sido para bien. No ha sido para destruirte, porque después del desierto lo esperaba la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, que había que conquistarla también, pero esa era la tuya. Aún dentro de los desiertos, cuando los peligros acechan, cuando hay hambre, cuando hay sed, es allí donde también tienes que acordarte que lo anterior era peor, te sacó de la esclavitud. Porque una de las primeras pruebas que tuvieron es la sed. Les faltó el agua. En el desierto no había agua y tuvieron sed. Entonces allí comenzó a descubrirse lo que habría en su corazón. Lo primero que hicieron es criticar a Moisés. ¿Por qué lo sacó? ¿Por qué nos sacaste si allá estábamos bien? Éramos esclavos, pero estábamos bien. Teníamos un techo, una comida, pero eras esclavo. Y con eso también culparon a Dios. Hay algo que rápidamente hace nuestra cabeza y es querer volver al pasado, pero si allá estaba bien. Antes, cuando no era cristiano, me iba mejor. Y claro, si ahora el enemigo quiere volver a destruirte, el enemigo no es muy tonto, que cuando tiene a uno de nuestras vidas de rehenes, más vale que no le va a estar dando todo el tiempo, si ya lo tiene de esclavo. Pero cuando lo pierde, es ahí cuando quiere volver a recuperar a uno de sus rehenes, a uno de sus esclavos, a aquellos que se hicieron cristianos, a aquellos que comenzaron a confiar en Dios. Claro, sí va a ser difícil, pero estás del lado ganador, estás con Dios. Amén. Lejos de Dios estaban llenos de ídolos, y Dios lo quiso sacar de allí. Dios escuchó ese clamor y respondió la oración de Moisés. Y le dijo así, Números 20, versículo 8 al 12. Esto fue una enseñanza bastante grande, tanto como para el pueblo, como para Moisés. Dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación, a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y le dijo, oíd ahora, rebeldes, así le decía al pueblo, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Escuche, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Escuchó la voz de Dios? Obedeció en cierta manera la voz de Dios. Tuvo agua el pueblo, y Dios le dice, no hiciste lo que yo te dije.
A ese pueblo rebelde, Dios le dio agua. Ahora, haber pasado por la prueba no significa que hayas aprobado. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por algún examen y cuando saliste estaba la cara larga así? ¿Cómo te fue? Mal. ¿Por qué? 3, 4, 1, 2. La profesora ahí, no sé, si me tendría que... Un punto más necesitaba. ¿Qué le costaba ponerme un punto más? Necesitaba un 6, me puso un 5. Pasar por la prueba no significa que hayas aprobado, tienes que aprobar. Y ahí has pasado la prueba realmente. La prueba de ese pueblo era la sed. Pero para Moisés era otra. Moisés tenía que creer a Dios en lo que él le había dicho. ¿Por qué? Para santificarlo. Santificarlo significa, representaba la santidad de Dios a los ojos del pueblo. El Dios que te sacó, el Dios que hoy te sustenta, es el Dios que te va a guardar y que te va a dar todas las cosas. Y eso tendría que haber hecho Moisés y no lo hizo. En ese desierto probó sus corazones, donde toda esa generación fueron rebeldes a Dios. ¿Y sabe lo que pasó? No entraron a la tierra prometida por rebeldía, porque no creyeron a Dios. Siguieron protestando y protestando y protestando contra Dios. ¿Y por qué me haces pasar? ¿Y por qué me sacaste de Egipto? ¿Y por qué me sacaste de la esclavitud? Si allá comíamos bien. No entraron a la tierra prometida. Y quiero decir una cosa, Moisés tampoco. Pero Moisés era el gran líder. Moisés era el hombre llamado por Dios para hacer las obras que Dios le había pedido. Pero cuando Dios le dijo, háblale a la peña, él hizo lo que Dios le dijo. Él golpeó la peña. Te voy a dejar que veas nomás la tierra. Solamente de esa generación entró Josué y Caleb, que ellos confiaron en Dios. Porque fueron los que fueron a ver la tierra prometida y dijo, sí vamos a poder contra esa gente. Los otros decían, no, a nuestro parecer somos como langostas delante de gigantes. Fue en el mismo desierto que Jesús pudo vencer la tentación con la palabra escrito está. Y fue después de ese desierto donde pudo comenzar o arrancó con su ministerio. En Hechos capítulo 14, versículo 22, dice, confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué elegiste el camino? ¿No había otro más fácil? Sí, el mundo. No vas a entrar en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, porque la tribulación lo que va a hacer en ti es acercarte a Dios. Va a descubrirse lo que hay en tu corazón. Y muchas veces no vamos a entender lo que Dios hace. No vamos a entender por qué Dios lo hace. La Biblia habla sobre el hombre, la Biblia habla sobre los pueblos, la Biblia habla sobre el futuro, la Biblia habla sobre lo que va a pasar en todas las cosas. Israel a lo largo de su historia venció casi todas las batallas, pero a su vez, venciendo en el campo de batalla, perdía en el campo diplomático. No siempre ganaba en todos lados. Y en el campo diplomático fue entregando al enemigo partes de su territorio. Vamos a tener paz si yo te entrego este pedacito. Bueno, ¿qué me hace? Un pedacito le entrego mientras que haya paz, mientras que esté todo bien. Igual yo ya gané. El monte Moriah es un monte que la Biblia habla mucho.
Es el monte donde Salomón, el hijo del rey David, edificó el templo para el Señor. El monte Moriah es el lugar donde Dios proveyó el cordero para el sacrificio a Abraham en lugar de su hijo Isaac. El monte Moriah es el lugar donde crucificaron al Señor. También la Escritura lo llama el monte del templo. La Biblia se refiere a esa región como Sión o el monte de Sión. También se refiere al monte del templo en Jerusalén. Ese lugar es donde hoy se va a construir, o en el futuro, que lo dice la Biblia, el tercer templo. El primero fue destruido, el segundo fue destruido, y hay un anhelo, y las Escrituras lo dicen, en el pueblo judío de levantar el tercer templo. Tercer templo donde se va a sentar el anticristo, dice la profecía también. Pero hay un pequeño problemita. Ese lugar no es de ellos. Ese lugar está gobernado y está dominado por los musulmanes. Allí, en ese lugar, en medio de Jerusalén, uno de los lugares más sagrados de la humanidad, es allí donde también está levantada esta mezquita, que es el tercer lugar más santo del Islam. Esa mezquita, esa cúpula dorada que ustedes ven que representa a Jerusalén, bueno, es una mezquita musulmana. Pero a su vez es el lugar más sagrado para el judaísmo, porque los muros que rodean a esta mezquita, o por lo menos parte, es el llamado muro de los lamentos, donde el judaísmo, los judeocristianos, todos ellos van ahí a hacer oraciones y rezos. En esas paredes que tienen miles de huequitos, allí ponen sus oraciones enrolladas en los papelitos. Y ese es uno de los lugares más sagrados de los judíos. Y hablaba un judío allí y señalando hacia esa mezquita, hacia ese lugar, y decía: ¿y si las guerras que hoy se levantan alrededor de Israel, porque Irán odia a Israel, y todos sus misiles están apuntados hacia ese lugar? Y decía él: ¿y si las guerras que hoy se levantan alrededor de Israel son para que ese lugar desaparezca y se cumpla lo que Dios ha dicho del templo tan esperado? ¿Se dan cuenta que lo que los ojos de los hombres pueden ver, qué malo que son los hombres, qué poder, que está siempre envuelto con tantas cosas? Pero detrás de todo eso hay un Dios que tiene un plan en todas las cosas. No vamos a entender todo. No vamos a entender por qué la guerra. No vamos a entender por qué los desastres, aún desastres naturales. No vamos a entender por qué suceden las cosas. Pero algo sí sabemos, y hay algo que sí tenemos que entender, es que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y no hay nada que a Él se le escape. Quiero decirte otra cosa: las pruebas van a llegar sí o sí. No vas a ser inmune a las pruebas, pero vas a tener siempre una salida, que es hacia arriba. Sí te van a llegar las pruebas, y distintas. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? No sé. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
Señor, tú estás trabajando en medio de esta dificultad, en medio de esta prueba. Te vas a glorificar. Y gracias porque me estás enseñando, porque me estás ayudando a confiar. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Sabe, la prueba, la tribulación, la dificultad del desierto va a hacer que usted crezca y Dios va a fortalecer su vida, Dios va a fortalecer su espíritu, Dios lo va a acercar, va a abrir sus oídos espirituales. Fue ahí en el desierto cuando vieron la mano poderosa de Dios. Fue ahí en ese desierto que los de alrededor decían: ese pueblo es poderoso. Fue en el desierto que se levantaba esa columna de fuego que los iluminaba de noche, la nube que los cubría durante el día. Fue en el desierto que Dios le dio maná para comer, comida que ellos no conocían. En el desierto sus ropas no se gastaban. Ahora una zapatilla usan 2 meses. Papá, necesito una zapatilla, y la zapatilla que te compré el mes pasado ya es vieja, está gastada. 2 meses dura una zapatilla. No, y esa camisa, no, esa ya pasó de moda. Esta gente anduvieron 40 años con la misma ropa. Ojalá que la hayan lavado de vez en cuando, ¿verdad? Pero 40 años dice que sus ropas y su calzado no se gastaba. Yo sí tengo ropa que ya lleva algunos añitos, que me dice: va a seguir usando ese pantalón. En el desierto es donde bebieron agua de la roca. El desierto fortalece a los escogidos, atrae a los que escuchan su voz y destruye a los que no confían en Dios. Si tu confianza no está puesta en Dios, déjame decirte que el desierto te va a destruir. Pero si tú eres aquellos que confían en Dios, vas a salir victorioso. ¿Por qué tanta maldad en el mundo? Muchas veces la habrá escuchado. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre no quiere venir a Dios. ¿Dios es malo? No, el hombre. Desde el principio Dios le ha dado la posibilidad de escoger el bien y el mal. Y desde el principio el hombre escogió el mal, porque eso es lo que hicieron en el huerto de Edén. Yo creo que al menos todos los lugares donde la tecnología ha llegado, ya ha llegado la palabra del Señor. Yo escucho en gente que no es cristiana, que mira sus redes sociales y siempre le está llegando un versículo, un audio, una palabra de aliento, algo que glorifica a Dios. Y cuando vos le hablas de Dios no les importa. Sus oídos ya escucharon, pero escogieron la maldad del lugar que a Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío o la posibilidad de elegir. Así como hoy tú tienes la posibilidad de elegir de seguir creyendo en Dios, el hombre, aquel que también todavía no ha conocido, en algún momento Dios le ha dado o le va a dar la posibilidad de elegir a Dios o negarlo. El que dice que lo acepta le da vida eterna, pero el que lo rechaza ya es condenado. Porque el deseo de Dios, y esto quiero que le quede bien clarito, ¿qué hay en el corazón de Dios? ¿Por qué tanta maldad, Señor? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Que todos los hombres, ¿cuántos? Algunos escogidos, elegidos, vos porque sos lindo, vos porque sos muy pecador, vos, no, pues, todos. Así como dice en el 3:16, San Juan 3:16. Fue tan grande el amor de Dios que mandó a su Hijo unigénito para que todo, no es que hay alguien escogido, que vos porque sos esta raza, todo aquel que en Él cree.
Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él nos da la posibilidad de escoger la salvación y la vida eterna. El desierto, ya voy terminando, es donde Él se revelará. No le tengas miedo al desierto, porque es allí donde vas a descubrir quién es tu Dios. Y dice Oseas capítulo 2 versículo 16. Recuerda que casi el versículo que leí decía: le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Bueno, y ahora dicen 2:16: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Bali. ¿Sabe que Baal significa señor o dueño? Mientras que la palabra Ishi significa marido. Al final, nunca me llamarás Bali, que esto es señor. Nunca más lo vas a tratar al Señor como alguien inalcanzable, sino que será el momento donde Él se va a enamorar de ti como un matrimonio, donde vas a ser uno con Él, donde Él va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu oído, te va a cuidar, te va a proteger, como a su esposa, como a su iglesia, te va a enamorar. Amén. Y es allí en el desierto donde vas a ser despojado de todas las cosas del mundo. Es allí donde Él estará trabajando, limpiando, haciendo de nuevo, enamorándote, abrazándote. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a lo que a su propósito son llamados. Siempre recordemos que Dios es amoroso, es misericordioso, es justo. Nunca dudes de la bondad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, lo leo en la traducción viviente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en el Señor en todo. No dependas de tu corazón, porque si le preguntas a otro, che, mira, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Lo que te dicte tu corazón. Pero acá el sabio nos dice: no dependas de tu propio entendimiento. Confía en el Señor, haz su voluntad. Caminamos por fe, no caminamos por vista. Confiamos en Él en todas las cosas. Amén. ¿Sabe? Y lo último, vas a pasar por pruebas. No te voy a mentir. Aquel que te dijo, nunca más vas a pasar por pruebas. No, sí vas a pasar por pruebas, porque es allí donde vas a crecer. Prueba, Dios se glorificará. Prueba, Dios se glorificará. Prueba, Dios se glorificará. Irás creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Amén. Trata de salir aprobado de esa prueba para saber de qué material estás hecho. Si estás hecho de oro, de plata, o si estás hecho de heno o hojarasca. Amén. Cuando pases por el fuego, Él estará contigo. Ponte de pie. Señor, es verdad que pasamos por situaciones difíciles. Es verdad que pasamos por situaciones por las cuales no entendemos ni quisiéramos pasarla. Por situaciones donde diríamos, si podría volver el tiempo atrás. Señor, pero no queremos volver el tiempo atrás. Queremos ir hacia adelante. Queremos atravesar la prueba. Queremos cruzar el desierto. Porque sabemos que tú te glorificarás. Porque sabemos que tú siempre tienes algo nuevo, algo mejor para tus hijos.
donde tu imagen vaya formándose, donde tú vayas levantándose en nosotros, donde la carne vaya desapareciendo, pero tú te vayas levantando. Señor, yo te pido que fortalezcas a mis hermanos. Te pido, Señor, que levantes las manos cansadas. Te pido que sanes los cuerpos enfermos. Te pido, Señor, que seas su guía, que sus oídos espirituales sean abiertos en toda situación, aún en los momentos de alegría. Señor, sabiendo que no nos podemos olvidar de ti. Señor, queremos que tú seas nuestro Dios, así como tú vas adelante, que tú seas el que guías en el momento más difícil. Así como tú fortaleces y muestras tu provisión y protección, tus milagros, Señor, en esas situaciones. Queremos a ese Dios que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Señor, te doy gracias. Te doy gracias aún por las pruebas. Te doy gracias por las cosas que no entendemos. Porque todo es para bien. Porque todo obra para bien. Porque todo es necesario. Señor, pero llénanos aún de tu gracia, de tu gloria, de tu misericordia. Señor, en esos momentos difíciles, habla, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, aunque tú los abras, Señor. Porque si es hasta eso, quisiéramos cerrar nuestros oídos. Que tú hables, Señor Jesús, que tú hables. Y Señor, queremos confiar en ti. Queremos confiar en ti, aunque todo caiga, aunque todo se desvanezca. Sabemos que tú tienes la salida. Sabemos que tú tienes la vida eterna para tus hijos. Señor, te alabamos, levantamos tu nombre y te glorificamos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice amén. Amén.